Vuelves a casa después de un día normal, coges el pomo de la puerta y descubres que tu propia esposa te ha dejado fuera de tu propia casa, no por una emergencia ni por motivos de seguridad, sino porque está teniendo lo que ella llama una conversación telefónica importante. Y, al parecer, mi presencia sería demasiado distrayente. Eso fue exactamente lo que me pasó el jueves pasado por la tarde, y fue el momento en el que comprendí que mi matrimonio había cruzado una línea que nunca imaginé posible. Me quedé allí, en el pasillo del edificio, con la llave en la mano, completamente inútil. La puerta estaba cerrada por dentro con ese pestillo de cadena, y podía oír su voz al otro lado, hablando en tonos bajos y secretos. Cuando llamé a la puerta, tuvo el descaro de decirme, desde dentro, que esperara fuera porque necesitaba privacidad. Privacidad en nuestro hogar compartido, frente a su propio marido. No soy el tipo de hombre que monta escenas ni pierde los nervios fácilmente, pero mientras estaba allí en el pasillo, sentí que algo cambiaba. No era exactamente enfado, sino una fría sensación de que ese nivel de falta de respeto se había vuelto, de algún modo, aceptable en mi propio matrimonio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo me convertí en alguien a quien se puede ignorar y dejar fuera como a un visitante indeseado? Fue entonces cuando apareció ella, mi vecina de enfrente. La había visto muchas veces, siempre amable, siempre arreglada. Volvía de lo que parecía una sesión en el gimnasio, con esas mallas ajustadas que dejaban poco a la imaginación. Se fijó en mí, allí plantado con las llaves en la mano, con pinta de idiota frente a mi propia puerta. ¿Cerrado fuera?, preguntó con una sonrisa cómplice, como si ya hubiera escuchado la conversación amortiguada tras la puerta. Algo así, respondí, intentando mantener un tono neutral. Pero había algo en su mirada, una chispa de picardía mezclada con auténtica preocupación. «¿Sabes?», dijo, reduciendo el paso hacia su puerta, «si necesitas esperar en algún sitio mientras ella termina su importante llamada, mi puerta está siempre abierta». El modo en que enfatizó «importante llamada» dejaba claro que comprendía lo absurdo de la situación. Antes de que pudiera responder, añadió con una sonrisa traviesa, «Justo iba a prepararme un café. De verdad, café de verdad, no de ese instantáneo». Se detuvo ante su puerta, la llave en la mano, y miró hacia mí. «La oferta sigue en pie, si te cansas de estar ahí en el pasillo como un repartidor». Desde dentro de mi piso, aún podía oír la voz de mi mujer, ahora algo más animada, completamente ajena al hecho de que me había dejado tirado fuera. La conversación llevaba ya más de 15 minutos y no parecía tener fin. ¿Qué tipo de llamada requiere encerrar a tu marido fuera de casa? Mi vecina entró en su piso, pero dejó la puerta entreabierta. De dentro salía el aroma de un buen café, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que mi esposa me había preparado uno, o que hubiera hecho algo que me hiciera sentir bienvenido o tenido en cuenta. Llamé otra vez a mi puerta, esta vez con más autoridad. «Esto ya es ridículo», dije en voz alta. «Abre la puerta». «Solo 5 minutos más», respondió ella, irritada. «Es importante». 5 minutos más, como si yo fuera una molestia en mi propia vida. Miré la puerta de mi vecina, medio abierta, y luego la mía, cerrada. El contraste no pasó desapercibido. Una puerta cerrada con llave, manteniéndome fuera, la otra abierta, invitándome a pasar. Entonces oí la voz de mi vecina, suave pero clara. «El café está listo cuando quieras». Y sinceramente, cualquier hombre al que le cierren la puerta de su propia casa se merece un trato mejor que ese. La voz de mi esposa se alzó de repente tras la puerta, como si percibiera que algo estaba cambiando en el pasillo. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Por primera vez en meses, quizá años, sentí que alguien valoraba mi presencia, en lugar de tratarla como una obligación. Me di cuenta de que aquello no se trataba solo de estar encerrado fuera. Se trataba de respeto, de límites, y de una mujer que, al parecer, había olvidado que el matrimonio debería ser una sociedad, no una dictadura. Mi vecina del rellano acababa de recordarme lo que era la consideración, y el contraste era abrumador. La pregunta era, ¿cuánto tiempo iba a seguir de pie en ese pasillo, esperando permiso para entrar en mi propia casa? 23 minutos. Eso fue lo que pasé ahí fuera,
antes de oír cómo se deslizaba por fin el pestillo de la cadena. 23 minutos de mi vida desperdiciados, de pie frente a mi puerta como un vagabundo. Cuando se abrió, mi esposa apareció con esa expresión despreocupada que adoptan las personas que creen no haber hecho nada mal. «Perdona por eso», dijo, sin sonar lo más mínimo arrepentida. La llamada se alargó más de lo que esperaba, sin explicaciones, sin una disculpa real, solo un encogimiento de hombros mientras se dirigía hacia la cocina, esperando que la siguiera como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, algo fundamental había cambiado, y no iba a fingir lo contrario. «¿Quién era tan importante como para que tuvieras que dejarme fuera de casa?», pregunté, dejando las llaves sobre la encimera con un golpe seco. Se giró y vi en su cara ese destello de fastidio que aparecía cada vez que me atrevía a cuestionar sus decisiones o sus prioridades. «Era algo privado», dijo, como si eso lo explicara todo. «Hay conversaciones que requieren privacidad, ya sabes. No puedo tenerte caminando por ahí, haciendo ruido, interrumpiendo mis pensamientos». «¿Interrumpiendo tus pensamientos?», repetí despacio. «¿En mi propia casa?». «En nuestra casa», me corrigió con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable, mientras decía algo completamente absurdo. «Y sí, a veces necesito espacio para pensar, para hablar sin distracciones». Pensé que lo entenderías. La desfachatez era asombrosa. Intentaban hacerme creer que dejar a su marido fuera era una forma normal de poner límites. «A ver si lo entiendo», dije, apoyándome en la encimera. «¿Tú crees que es aceptable dejarme fuera cada vez que decides que necesitas espacio en nuestro hogar compartido?» «No dramatices», respondió, haciendo un gesto con la mano, restándole importancia. «Solo fueron unos minutos». «23 minutos», repliqué. Se detuvo, claramente sin esperar que lo hubiera estado contando. «Bueno, esas cosas llevan su tiempo. Las conversaciones de adultos no se pueden apresurar». Conversaciones de adultos, como si yo fuera un niño al que no se puede confiar durante sus preciadas llamadas. Estaba a punto de responder cuando se escuchó un golpe suave en la puerta. Mi esposa y yo miramos al mismo tiempo hacia el sonido. A través de la mirilla, vi a mi vecina del piso de enfrente, sosteniendo lo que parecía un pequeño plato. «Ya voy yo», dije, pero mi esposa ya se movía hacia la puerta. «No, voy yo», dijo rápidamente, con un tono cortante. Sin embargo, yo estaba más cerca y abrí primero. Mi vecina estaba allí, sonriendo con calidez, sosteniendo un plato de lo que parecían galletas caseras. «Hola», dijo, mirándome directamente, antes de lanzar una breve mirada a mi esposa. «He hecho demasiadas galletas con pepitas de chocolate y pensé en compartir. Me pareció que después de tu espera fuera te vendría bien algo dulce». La forma en que lo dijo, con la mezcla perfecta de aparente inocencia y reconocimiento sutil de lo ridículo de la situación, fue impecable. El rostro de mi esposa se tensó de inmediato. «¡Qué detalle!», dije, aceptando el plato. «Huelen increíble. Uso mantequilla de verdad», respondió mi vecina con una sonrisa. «Marca la diferencia. Espero no estar interrumpiendo nada importante». La palabra importante quedó flotando en el aire, con la dosis justa de énfasis como para dejar claro que había oído todo lo ocurrido en el pasillo. «Ninguna interrupción», respondí. «Solo estábamos discutiendo nuestros protocolos de comunicación doméstica». Los ojos de mi vecina brillaron con diversión ante mi tono diplomático. «Bueno, si alguna vez necesitas discutir algo más, o si vuelves a quedarte fuera, ya sabes dónde estoy». Mi esposa dio un paso adelante, evidentemente incómoda con el rumbo que tomaba la conversación. «Gracias por las galletas», dijo con una cortesía forzada. «Muy amable por tu parte». «Por supuesto», replicó mi vecina con suavidad. «Hay que cuidarse entre vecinos, sobre todo cuando alguien está teniendo un mal día». Me miró directamente al decirlo. Cuando se fue, mi esposa cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué ha sido eso?», exigió. «¿Qué ha sido qué?», pregunté. «Esa vecina tan amable, la forma en que te miraba, la forma en que tú la mirabas a ella». Casi me reí. Ahí estaba, preocupándose por miradas y gestos, cuando acababa de pasar casi una hora tratándome como a un intruso no deseado en mi propia casa. «Quizá deberías preocuparte más por cómo tratas a tu marido que por cómo lo tratan los vecinos», dije con calma. «No me des la vuelta a la situación.
replicó con aspereza. Necesitaba privacidad para una llamada importante, y en lugar de ser comprensivo, tú estabas ahí fuera coqueteando con la vecina como si fueras una víctima. ¿Privacidad que requiere dejarme fuera? Sí, si es necesario. Ahí estaba. La verdad, al fin. Ella creía sinceramente tener derecho a excluirme de mi propio hogar cuando le pareciera oportuno. Sin diálogo, sin acuerdo, simplemente su decisión unilateral de que yo esperara fuera como un perro. Probé una de las galletas. Estaban deliciosas, cálidas y perfectamente dulces. Mantequilla de verdad, como había dicho. Están realmente buenas, comenté. Mi esposa me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Eso es en lo que te estás centrando ahora? Me centro en la diferencia entre alguien que demuestra consideración y alguien que no. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas que ninguno de los dos estaba preparado para decir en voz alta. Los días siguientes fueron tensos. Mi esposa actuaba como si nada hubiera pasado, pero al mismo tiempo me vigilaba constantemente. Se había metido en la cabeza que mi vecina era una amenaza, lo cual resultaba irónico teniendo en cuenta que ella había provocado toda la situación al dejarme fuera. El viernes por la tarde, decidió volver a ponerme a prueba. Llegué a casa y encontré el pestillo de cadena cerrado de nuevo. Esta vez, ni siquiera me molesté en llamar suavemente. Golpeé la puerta con suficiente fuerza como para hacerla vibrar en el marco. «¡Abre esta puerta ahora mismo!», grité, mi voz resonando por el pasillo. «Estoy en otra llamada importante», respondió su voz amortiguada. «Dame 10 minutos». «¿10 minutos?» Como si me hiciera un favor reduciendo el tiempo de espera. Miré aquella puerta cerrada y sentí que algo dentro de mí se cristalizaba. Ya no se trataba de llamadas telefónicas. Era cuestión de control, de ver hasta dónde podía llegar su falta de respeto. Me di la vuelta y caminé directamente hacia la puerta de mi vecina. Ella la abrió antes de que pudiera siquiera llamar, como si ya lo hubiera previsto. «¿Otra vez encerrado fuera?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que conocía la respuesta. «Al parecer, ahora tengo que pedir cita para entrar en mi propia casa», dije. Ella se apartó, haciéndome un gesto para que entrara. «Bueno, en mi casa no hacen falta citas. Adelante». Su piso era el reflejo del mío, pero la sensación era completamente distinta. Donde el mío parecía siempre cargado y caótico, el suyo era acogedor, limpio, con una luz suave y un aroma a vainilla y sándalo flotando en el aire. «¿Café o algo más fuerte?», preguntó, cerrando la puerta tras de mí. «Algo más fuerte suena perfecto ahora mismo». Sirvió 2 vasos de lo que parecía un buen whisky, no de ese barato que mi esposa compraba cuando se acordaba de hacerlo. Entonces, dijo, acomodándose en el sofá junto a mí, lo bastante cerca como para que percibiera su perfume. «¿Desde cuándo lleva jugando a esos pequeños juegos de poder?». La pregunta, tan directa, me descolocó. La mayoría de la gente evita hablar abiertamente de los problemas matrimoniales, pero ella fue directa, sin rodeos, al centro mismo de la cuestión. «Sinceramente, no lo sé», respondí. «Ha sido algo gradual, como hervir una rana. Excepto que las ranas son lo bastante listas como para saltar cuando el agua empieza a quemar», dijo ella con una sonrisa que combinaba comprensión y cierta complicidad. Desde el otro lado del pasillo se oía la voz de mi mujer, cada vez más alta. Por lo visto, su importante llamada había pasado a un tono más animado. «Parece que está disfrutando de la charla», observó mi vecina. «Sí, esas llamadas siempre resultan milagrosamente cruciales justo cuando llego a casa. Curioso que nunca las tenga cuando ya estoy dentro», respondí. Ella se recostó un poco, observándome con esos ojos inteligentes y atentos. «¿Sabes lo que creo?», dijo. «Creo que te está poniendo a prueba. Está viendo hasta dónde puede llegar antes de que digas basta». «¿Y qué te hace experta en dinámica matrimonial?», pregunté, sin mala intención. «Porque estuve casada con alguien que hacía exactamente lo mismo. Diferentes tácticas, mismo objetivo. Controlar a través de crisis fabricadas». Había algo en su voz, una nota de experiencia amarga, que dejaba claro que entendía ese juego desde dentro. «¿Y qué hiciste?», pregunté. «Dejé de jugar», respondió sencillamente. Cuando te niegas a participar en los juegos de poder de alguien, solo les quedan 2 opciones: cambiar las reglas o buscar a otra persona con quien jugar.
Nos quedamos en silencio un rato, cómodamente, saboreando nuestras copas. A través de la pared, la voz de mi esposa subía y bajaba, inmersa todavía en su misteriosa conversación. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mi vecina. Dispara. ¿Cuándo fue la última vez que ella te hizo sentir bienvenido en tu propia casa? La pregunta me golpeó más de lo que esperaba. Intenté pensar en algún ejemplo reciente, algo que demostrara que mi matrimonio no estaba tan roto como parecía. Empecé a responder y me quedé callado. Es una pregunta más difícil de responder de lo que debería ser, admití. Eso no es buena señal. No, no lo es. Ella se movió un poco más cerca en el sofá, su rodilla casi rozando la mía. ¿Sabes? Cuando mi ex hacía sus numeritos de control, yo pensaba que era culpa mía, que no era lo bastante comprensiva o lo bastante paciente. ¿Y cuánto duró eso? Demasiado, dijo, hasta que entendí que el problema no era mi reacción a su comportamiento. El problema era su comportamiento. Punto. Desde el pasillo llegó el golpe seco de una puerta al cerrarse. Mi esposa, por lo visto, había terminado su llamada y se había dado cuenta de que yo no la estaba esperando fuera como un perro obediente. Parece que ha notado que no estás donde te dejó, comentó mi vecina, divertida. Casi al instante, empezaron unos golpes fuertes en la puerta de mi vecina. Tiene valor, la verdad, murmuró, aunque sonreía mientras lo decía. Los golpes continuaron, más insistentes. ¿Sabes?, dijo sin moverse. Podríamos ignorarla, ver cuánto aguanta haciéndose el ridículo en el pasillo. Tuve que admitir que la idea tenía su encanto. Dejarla ahí, golpeando la puerta, cada vez más frustrada, mientras yo estaba en un espacio cálido, acogedor, con una mujer atractiva que, además, parecía disfrutar de mi compañía. ¿Qué opinas?, me preguntó. ¿Listo para ver qué pasa cuando dejas de jugar a su juego? Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Mi esposa no estaba acostumbrada a que la ignoraran. ¿Sabes qué?, dije, recostándome en el sofá. Creo que me gustaría verlo. Mi vecina sonrió y volvió a servirme un poco de whisky. Buena elección. El espectáculo acaba de empezar. Los golpes terminaron por cesar, pero escuché el sonido de sus pasos en el pasillo, marcados y nerviosos. Cada pocos minutos lo intentaba de nuevo, alternando entre golpes furiosos y momentos en los que, por el sonido, parecía pegar la oreja a la puerta intentando escuchar lo que pasaba dentro. Está muy comprometida con su actuación, observó mi vecina, divertida. No está acostumbrada a no salirse con la suya enseguida, respondí. Bueno, va a recibir un curso intensivo de paciencia. Seguimos hablando durante 1 hora más, y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero que no lo era. Me lo estaba pasando bien. Estaba disfrutando de una conversación con una mujer que me escuchaba cuando hablaba, que no interrumpía cada frase con correcciones o críticas, que mostraba un interés genuino por lo que yo decía. Cuando mi vecina sugirió pedir algo para cenar, no lo dudé. ¿Comida china o italiana?, preguntó, ya con el teléfono en la mano. «Sorpréndeme», le dije. «Estoy empezando a disfrutar de las sorpresas», pidió italiana, y cuando el pedido llegó media hora después, hizo algo que me dejó sin palabras. Insistió en pagar. Dijo que yo era su invitado. ¿Cuándo fue la última vez que mi esposa me había tratado como a un invitado al que quería agradar, en lugar de como a un simple compañero de piso al que apenas toleraba? Estábamos a punto de empezar a comer cuando la voz de mi mujer se oyó desde el pasillo. Ya no golpeaba la puerta, ahora gritaba. «Sé que estás ahí dentro», dijo, con la voz tensa. «Esto es ridículo. Vuelve a casa ahora mismo». Mi vecina se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca. «¿Vuelve a casa?», repitió, como si fueras un niño que ha llegado tarde. «Exactamente así es como me ve», respondí, comprendiendo al instante. «¿Y tú cómo lo ves?». Miré a mi alrededor, las velas encendidas, las servilletas de tela, los platos colocados con cuidado, como si aquella cena fuera algo más que una simple comida. «Veo a una mujer que sabe cómo hacer que alguien se sienta valorado», dije. La sonrisa que me dedicó fue cálida y sincera. Buena respuesta. Desde el pasillo se oían pasos nerviosos, seguidos del sonido de un teléfono. Era el de mi esposa. La escuché contestar con ese tono dulce y razonable que solo usaba cuando hablaba con otras personas. «Sí, estoy bien», decía. «Solo una pequeña discusión con mi marido.
Nada serio. Mi vecina y yo nos miramos. ¿Pequeña discusión?, murmuré. Me deja fuera de mi propia casa, y ahora resulta que es una pequeña discusión. Está manejando la narrativa, dijo mi vecina. Seguramente está llamando a su hermana o a su madre, buscando que le digan que tiene razón en enfadarse. Tenía toda la razón. La voz de mi esposa se volvía cada vez más exaltada, más segura de sí misma, a medida que quienquiera que estuviera al otro lado del teléfono reforzaba su versión de los hechos. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, dijo mi vecina, dejando su copa de vino sobre la mesa. Que nunca ha tenido que afrontar consecuencias reales por tratarte mal. ¿Cómo dices? Digo que... ¿Cuál ha sido la peor consecuencia para ella cuando te falta el respeto? ¿Que te quedas callado un día? ¿Que duermes en el sofá? ¿Que discutís y al final terminas pidiendo perdón por algo que no fue culpa tuya? Lo pensé, y supe que tenía razón. El mal comportamiento de mi esposa nunca le había costado nada. Yo siempre lo absorbía, lo disimulaba, intentaba mantener la paz. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté. Sugiero que quizá ha llegado el momento de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Desde el pasillo, escuchamos cómo terminaba su llamada, seguida de su mano probando el pomo de mi puerta, esta vez con más desesperación. Está empezando a ponerse nerviosa, observó mi vecina. ¿Y eso es bueno?, pregunté. Creo que una mujer que encierra a su marido fuera de su propia casa y luego monta un drama porque él encuentra otro sitio donde estar, se ha ganado un poco de desesperación. No pude negar que tenía razón. Mi esposa había creado esa situación ella sola. Había decidido excluirme, y ahora se enfadaba porque yo había encontrado dónde ir. Hay otra cosa, dijo mi vecina, con la voz más suave. ¿Qué cosa? Llevaba tiempo pensando en invitarte a cenar. Una cena de verdad, no comida para llevar. La miré, de verdad la miré. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos, y me di cuenta de que, desde que la conocía, no había hecho más que tratarme con amabilidad. El contraste con mi esposa, que veía la amabilidad como un recurso limitado que debía racionarse, era abrumador. ¿Y por qué no lo hiciste antes?, pregunté. Porque estabas casado, y respeto eso, negó con la cabeza. Pero viendo cómo te trata, la vida es demasiado corta para quedarse mirando cómo se maltrata a la gente buena. Desde fuera llegó el sonido de una llave entrando en una cerradura, seguido del portazo de mi puerta. Mi esposa había vuelto a nuestro piso. Unos minutos después, mi teléfono empezó a vibrar. «Déjame adivinar», dijo mi vecina. «Ha pasado al acoso digital». Miré los mensajes. Empezaban con un tono razonable, pero pronto se convertían en acusaciones y exigencias. «¿Quieres saber dónde estoy y cuándo pienso volver?», dije. «¿Vas a contestarle?». Miré alrededor, su apartamento cálido, acogedor, la luz suave, y luego mi teléfono, lleno de mensajes furiosos de la mujer que me había dejado tirado fuera de casa hacía apenas unas horas. «Todavía no», dije, dejando el móvil boca abajo sobre la mesa. «Primero quiero terminar esta excelente cena». La sonrisa de mi vecina fue radiante. Esperaba que dijeras eso. A las 10, mi teléfono había recibido 17 mensajes y 4 llamadas perdidas. Mi esposa había pasado de la confusión al enfado, y del enfado al pánico. El último mensaje decía: «Si no vuelves a casa ahora mismo, llamo a la policía». ¿La policía? Mi vecina soltó una carcajada cuando se lo enseñé. ¿Por qué? ¿Por cenar con una vecina? Está perdiendo el control, y lo sabe. Ahora estábamos más cerca, la cena ya terminada, compartiendo una botella de vino. La conversación había pasado de mis problemas matrimoniales a temas de verdad. Su trabajo, mis intereses, los lugares donde habíamos viajado, los libros que habíamos leído. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que tuve una conversación real con mi esposa. Con ella todo eran horarios, reproches y silencios incómodos. Fue entonces cuando empezaron los golpes otra vez, pero esta vez eran diferentes, más fuertes, más frenéticos, acompañados por la voz de mi esposa, gritando mi nombre desde el pasillo. «¡Abre esta puerta ahora mismo!», vociferaba. «Sé que estás ahí dentro con ella». Mi vecina suspiró. Bueno, lo de la sutileza estaba claro que no iba a durar eternamente. Los golpes continuaron, y ahora podía oír otras puertas abriéndose. Los vecinos salían a ver qué pasaba. «¿Deberíamos abrir?», pregunté, señalando la puerta.
Oh, sin duda, dijo sonriendo. Esto se va a poner interesante. Cuando abrimos, mi esposa estaba allí, en pijama y bata, con el pelo despeinado, frente a un pequeño público curioso. Tenía la cara encendida por la rabia y la vergüenza. Ahí estás, dijo, señalándome como si fuera un delincuente. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Algo que tú hiciste imposible en nuestra casa. Respondí con calma. No es eso el problema. No puedes desaparecer y no contestar mis llamadas. En realidad, intervino la señora Chun, del final del pasillo. Él puede hacer lo que quiera. Estás montando un espectáculo, querida. Mi esposa se giró, sin esperar semejante intervención del público. Esto es entre mi marido y yo. Pues entonces manténlo entre tu marido y tú, replicó el chico de 4B. Algunos tenemos clase temprano mañana. Mi vecina dio un paso adelante. Se la veía tranquila, elegante, en contraste con la agitación de mi esposa. Le invité a cenar, dijo sencillamente, después de que lo dejaras fuera de su propio piso. El énfasis en la palabra otra vez no pasó desapercibido para nadie. Algunos vecinos se miraron entre sí. No tenías ningún derecho, espetó mi esposa. Tenía todo el derecho a invitar a un vecino a cenar, respondió mi vecina. Igual que tú, aparentemente, tienes derecho a dejarlo fuera de casa cuando te apetece. Eso es diferente. Eso es algo privado, cariño, intervino el señor Rodríguez, de la puerta 4A. No hay nada privado cuando estás gritando en el pasillo a las 10 de la noche. Mi esposa miró alrededor, dándose cuenta por fin de las caras que la observaban. Pude ver el instante exacto en que comprendió lo ridículo de la escena. Una mujer en bata y pijama, montando un espectáculo porque su marido había cenado con una vecina después de que ella misma lo hubiera dejado fuera de su casa. Esto es una locura, dijo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. ¿Qué es lo que es una locura?, pregunté, alzando la voz lo suficiente para que todos oyeran. Que una esposa crea que puede tratar a su marido como a un intruso en su propio hogar y luego montar un berrinche cuando él encuentra otro lugar donde estar. No he montado ningún berrinche, replicó. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso ella pareció darse cuenta de lo absurdo que sonaba eso, sobre todo dada la situación. Mirad, dijo amablemente la señora Chin, quizá deberíais hablar de esto en privado, pero en silencio, algunos trabajamos temprano. No hay nada de qué hablar, dijo mi esposa, aunque esta vez me miraba directamente. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de orgullo herido y desesperación. Tiene que venir a casa ahora mismo. En realidad, intervino mi vecina, no tiene que hacer nada. Es un hombre adulto y puede decidir dónde pasa la noche. Mi esposa se volvió hacia ella con auténtico veneno en la mirada. No te metas. Esto es mi matrimonio. Entonces quizá deberías empezar a tratarlo como tal, en lugar de como una dictadura. El chico universitario del 4B soltó una carcajada, y vi cómo el rostro de mi esposa se tornaba aún más rojo. ¿Sabes qué?, dije, mirándola directamente. Creo que voy a terminar mi noche aquí. Podemos hablar mañana, cuando estés más calmada. Ni se te ocurra darme la espalda, gritó, pero yo ya me giraba hacia la puerta de mi vecina. Los vecinos empezaron a dispersarse, incómodos por la tensión. Esto no ha terminado, dijo ella, elevando de nuevo la voz. Me detuve y la miré. Tienes razón, no ha terminado, pero tampoco va a continuar así. Mi vecina abrió la puerta de par en par y pasé al interior. Al cerrarla, aún podía oír a mi esposa en el pasillo, murmurando para sí misma, intentando asimilar lo ocurrido. Bueno, dijo mi vecina, apoyándose contra la puerta. Eso ha sido educativo. Siento que te hayas visto arrastrada a esto, le dije. ¿Bromeas?, respondió, riendo. Ha sido el mejor entretenimiento que he tenido en meses. Además, alguien tenía que ver su comportamiento tal como es. Del pasillo llegó el sonido de la puerta de mi esposa cerrándose de golpe, seguido del bendito silencio. ¿Crees que habrá aprendido algo?, pregunté. Mi vecina se sirvió otra copa de vino. Aprendido, seguro, pero que haya aprendido lo correcto ya es otra historia. A la mañana siguiente desperté en el sofá de su salón, con el olor de un desayuno de verdad. No eran gofres congelados ni cereales sobre el fregadero, sino huevos y bacon chispeando en la sartén. ¿Cuánto tiempo hacía que no me despertaba con ese sonido? Buenos días, dijo ella cuando aparecí en el umbral de la cocina.
Espero que te gusten los huevos con la yema blanda. Me gustan de cualquier forma, siempre que los cocine otra persona. Bromeé. Bajos estándares. Rió. Puedo trabajar con eso. Mientras desayunábamos, mi móvil vibró con un mensaje de mi esposa. Tenemos que hablar. Siento lo de anoche. Déjame adivinar, dijo mi vecina al ver mi expresión. Mensaje de disculpa. ¿Cómo lo sabes? Porque ha pasado la noche entera dándose cuenta del espectáculo que montó delante de todos los vecinos. Ahora está en modo control de daños. Tenía razón. Las disculpas de mi esposa siempre llegaban después de haber ido demasiado lejos, cuando necesitaba restablecer el equilibrio antes de enfrentarse a consecuencias reales. ¿Vas a hablar con ella?, preguntó. Eventualmente, dije, pero no en su momento, sino en el mío. Ella sonrió, aprobando. Bien, déjala un rato en la incertidumbre. Pasé la mañana en casa de mi vecina y lo sorprendente era lo normal que se sentía todo. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica y se instaló con su portátil en la mesa de la cocina, mientras yo leía un libro de su biblioteca, sin drama, sin tensión. Solo dos adultos compartiendo espacio con comodidad. Alrededor del mediodía sonó un golpe suave en la puerta. La voz de mi esposa llegó desde el otro lado, mucho más tranquila que la noche anterior. Sé que estás ahí. Por favor, ¿podemos hablar? Mi vecina me miró, interrogante. Asentí y fui a abrir. Mi esposa estaba allí, con el cabello arreglado y uno de sus mejores conjuntos. Se notaba que se había esforzado en su aspecto. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó, lanzando una mirada nerviosa a mi vecina. Podemos hablar, respondí. Aquí mismo. Se le tensó la expresión. Aquí, delante de ella. Es la única que me ha tratado con respeto últimamente. Creo que se ha ganado el derecho a escuchar cómo se desarrolla esto. La mandíbula de mi esposa se apretó, pero entró cuando hice un gesto para que pasara. Siento lo de anoche, empezó. Estaba alterada y reaccioné mal. ¿De qué parte exactamente te arrepientes? ¿De dejarme fuera? ¿De ignorarme durante horas? ¿O de montar un espectáculo en el pasillo? De todo, respondió enseguida. Me doy cuenta de que he estado siendo irrazonable últimamente. Últimamente, repitió ella, haciendo una pausa, claramente sin esperar que la confrontara con su propio tiempo verbal. Bueno, desde hace un tiempo, corrigió enseguida. Sé que no he sido la mejor esposa. Mi vecina escuchaba en silencio desde la cocina. No intervenía, pero tampoco fingía que no oía la conversación. ¿Y exactamente qué propones?, le pregunté. Quiero que vuelvas a casa. Podemos arreglarlo. Prometo ser más considerada con mis llamadas y podemos establecer algún tipo de sistema. ¿Un sistema?, repetí, sin emoción. Sí, algo que nos ayude a organizarnos, para que cuando necesite privacidad, tú lo sepas y no te sientas excluido. Ahí estaba. Incluso en su disculpa seguía defendiendo su derecho a dejarme fuera. Solo ofrecía avisarme con antelación. Déjame preguntarte algo, dije. Cuando me dejas fuera para tus llamadas privadas, ¿con quién hablas exactamente? Vaciló. Fue apenas un instante, pero bastó. Con amigas, con mi hermana, a veces. No es importante con quién. Esa pequeña pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi vecina también lo notó. Vi cómo alzaba las cejas, apenas perceptiblemente. Esto es lo que va a pasar, dije, con voz tranquila pero firme. No voy a volver a casa hoy, tal vez tampoco mañana. Necesito tiempo para pensar si este matrimonio merece la pena. ¿Cómo que si merece la pena?, dijo, con un deje de pánico. Claro que sí. ¿Seguro? Porque, desde donde yo estoy, parece que lo que tú quieres es un compañero de piso que pague la mitad de las facturas y no moleste cuando te conviene. Eso no es un matrimonio. No es justo, replicó. Lo que no es justo, dije, es que me traten como una molestia en mi propia vida. Entonces, mi vecina intervino, con voz suave pero clara. Quizá esto es algo que deberíais hablar cuando los dos hayáis tenido tiempo para pensar con calma. Mi esposa se giró hacia ella, llena de hostilidad. Esto es culpa tuya. Él nunca fue así, hasta que empezaste a llenarle la cabeza de ideas. No le he llenado la cabeza de nada, respondió mi vecina, sin alterarse. Solo le he mostrado cómo se siente que alguien lo trate con cortesía básica. La verdad de esas palabras quedó suspendida en el aire como un desafío. Elige, dijo de pronto mi esposa, volviéndose hacia mí. Ella o yo. Ahora.
El ultimátum era tan típico de ella, crear una crisis, forzar una decisión inmediata y evitar así mirar el problema de fondo. ¿Sabes lo que elijo? Respondí. Elijo el respeto. Elijo sentirme valorado. Elijo estar con alguien que vea mi presencia como un regalo, no como una carga. ¿Entonces la eliges a ella? Me elijo a mí. Por primera vez en años, elijo lo que merezco. Mi esposa me miró en silencio durante varios segundos, intentando asimilar que sus viejas tácticas ya no funcionaban. Muy bien, dijo al fin, pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta del error que estás cometiendo. No lo haré, respondí sencillamente. Cuando se fue, mi vecina se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor de lo que he estado en años, la verdad. Bien, dijo ella con una sonrisa, porque lo que te dije ayer iba en serio. Esa cena pendiente, pero una de verdad, esta vez. La miré. Esta mujer que, en apenas 2 días, me había mostrado más consideración que mi esposa en 2 años. Me encantaría, respondí. De verdad, aquella noche, mientras planeábamos esa cena, me di cuenta de algo importante. No solo había terminado mi matrimonio, había empezado mi vida de nuevo, y, por primera vez en años, sentía una auténtica emoción por lo que venía después. Nuestra historia llega aquí a su final. Si has llegado hasta este punto, ¿por qué no suscribirte a nuestro canal? Nos ayudas muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos que estoy seguro de que te encantarán. Puedes hacer clic en ellos si lo deseas. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.